Vamos al libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2. Puede ser que, bueno, algunos ya cada vez más tienen esta versión, como lo habéis oído, la versión textual, entonces tiene, en algunos momentos respeta los nombres de Dios, por ejemplo. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 10. ¿Para qué? Para tomar un entendimiento global de lo que quiero hablar. Ruego a Dios que me dé esa capacidad en esta mañana. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Como la versión textual yo creo que está, esta en concreto creo que todavía no está en el internet. La Reina Valera, mejor. ¿Sí? Que se parece bastante. Dice así. Y a vosotros. Me quito el pendiente, ¿eh? Los del sonido, ese sí. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la prédica anterior, que yo tuve, ya no sé cuándo, hace tres domingos creo, reflexionamos sobre la condición que todos nosotros tenemos antes de haber conocido a Jesús. ¿Sí? Y no sé si vosotros os acordáis que vimos cómo el autor está hablando de un vosotros y un nosotros. ¿Os acordáis de esto? Que decíamos, ¿no? Que había, por ejemplo, el versículo 1 dice, y a vosotros, estando muertos en delitos, a vosotros, y en el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros, ¿vale? ¿Os acordáis quiénes eran ese vosotros y quién era ese nosotros? Algunos de los que suelen estar atentos, ¿saben? Gentiles, los judíos, ¿vale? Vosotros los gentiles y nosotros los judíos. Y lo que vimos así, en general, a grosso modo que se suele decir, era que esos gentiles, más o menos por lo que dice en el versículo 2, principalmente estaban siendo, dice, impulsados por la tendencia de este mundo, conforme a alguien que es el que opera y moviliza
lo que es el sistema del mundo. ¿Quién es? El príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Lo que dice vosotros, ¿verdad? Y normalmente cuando se refería a vosotros estaba hablando de todas las tendencias, de todas esas personas que son llevadas por la corriente, por el pensamiento de este príncipe, de esas potestades del aire, o sea, es decir, que gobierna en los aires, que es el lugar, su lugar de residencia, voy a decirlo así, pero que ellos controlan la tierra y el pensamiento que nosotros tenemos en la tierra. Uno dice, no, a mí no me controla, amigo. Y veíamos, ¿no?, que cuando uno se pone a pensar, tiene más pensamiento del mundo de lo que uno puede ni imaginarse. Toda esa tendencia, decíamos, que tenemos a, yo no sé por qué esto es como que se me engancha, ¿hay alguna forma de...? Me siento como que me... Perdón, pero como que me tía... Así, igual. Bueno, no te preocupes, igual, así. Lo dejo así. Es como que toda esta tendencia que nosotros tenemos de comprar, por ejemplo. ¿Quién no tiene esa cosa de salir y tomar algo, que decía mi hija cuando era pequeña, vamos a tomar algo, ¿verdad? O de comprar, o de pensar que solamente así es como nos tenemos que relacionar con los demás. Un cafecito, vienes y vamos a tomar el cafecito, cuando no es otra cosa, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, de esta tierra, es unos vinitos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tantos detalles que están también en nuestras vidas, que tienen que ver con esto, con la corriente de este mundo. Así hablaba de los gentiles, pero también hablaba de los judíos, de nosotros. Y de ellos, sobre todo, hablaba en el versículo 3, decíamos que ellos en general, voy a decir en general, se preocupaban quizás más de no dejarse llevar por la corriente del mundo, por no seguir los dioses que había en aquella época. Éfeso era una capital de la diosa Artemisa, o sea, esa Diana de los efesios, ¿verdad? Que los niños de la escuela dominical sí saben, ¿no? De cuando estudiábamos el libro de Hechos, cómo aquella población gritaba, ¿no? Diana, Diana de los efesios, ¿verdad? Pues esa era eso, ¿no? Diosa de muchos lugares, pero su lugar de residencia principal o su templo principal estaba en Éfeso, ¿sí? Y esta corriente quizás era más cuidada por los judíos, perdón. Ellos no seguían estas costumbres, como puede ser entre nosotros. Nos cuidamos, ¿sí? No vamos a ir abiertamente a adorar otros dioses, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Es lo que dice Pablo, ¿no? Dice, ahí nosotros también nos conducíamos con los deseos apasionados de nuestra carne. Y eso está ahí, ¿verdad? Por mucho que a veces cuidemos nuestro exterior, por mucho que nosotros cuidemos nuestra forma de conducirnos, nuestros deseos apasionados están ahí, ocultitos o lo más ocultos que podamos posibles, pero están ahí influyéndonos, ¿verdad? Esas rabias que no quieres que te controlen, pero que te controlan, esas palabras que de repente sueltas, esas actitudes que tienes con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, esa rebeldía que esta sociedad te ayuda mucho a que creas que tienes el derecho, además de rebelarte contra tu esposo, etcétera, 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 ¿verdad? Los judíos en esa tendencia. Pero dice Pablo, o sea, en resumen, lo que Pablo nos está queriendo transmitir es que todos estábamos en esta condición, y decía el versículo 3 al final, como hijos de ira, todos condenados. Si no has conocido todavía a Jesús, si sí has oído hablar mucho de Él, pero te das cuenta de que
no es precisamente tu pasión el estar con Él, probablemente ni le conoces, ¿sí? Te encontrarías en este momento, tu corazón se encontraría en la situación de ser un hijo de ira, como dice la palabra, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que es el contraste. Aparece un grito de Pablo en el versículo 4 que dice, pero Dios, no sé si era de Pablo, pero mío sí, porque cada vez que leo el texto digo, uff, gracias Señor que interviniste en medio de esta realidad. Yo no sé si tú conoces o no conoces, si quizás estás en medio de esa lucha, queriendo y siendo cada día más consciente de que hay algo que está mal en tu vida y quieres salir de ello, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de decir, sí, todas esas pasiones, esos deseos todavía me controlan. Pero Dios nos deja, Pablo nos deja claro que en medio de esta situación desoladora, Dios es el que intervino en nuestras vidas, el que quiere intervenir en tu vida, el que quiere intervenir en tu vida, en tu destino. Y esto fue una iniciativa y es una iniciativa completa de Él. Está claro que no es de nuestra decisión. Está claro que esto no es un pensamiento de hombre. Sí, pensar que viendo esta situación de rebeldía, voy a decir así, de odio hacia las normas de Dios, de desacato completo, venga el Señor ¿a qué? Y a salvarnos. La intervención de Dios no está originada en nuestro clamor, en tu clamor, ni en tu deseo de volverte bueno. Ni siquiera está basada en tu deseo y en tu clamor de que te cambie la vida. Dice el texto que solo el amor, que es parte del carácter de Dios, es lo que le movió a tomar cartas en este asunto. Si Dios no fuera amor, ay amigo, ¿dónde estaríamos? Dice el texto, pero por el gran amor con que nos amó. Esto es una redundancia para dar énfasis a el texto, ¿sí? Los hebreos no tienen tantos adjetivos, vamos a decir, y una de las formas que ellos utilizan en el lenguaje son las redundancias para exaltar y decir, para hacernos ver que es importante lo que se está diciendo, ¿sí? El amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Comenzó a amarnos cuando nos vimos perdidos en el mundo, rebelándonos contra Él? No, ¿verdad? Desde la eternidad. Ahora, qué difícil es entender esto. Qué difícil es entender esto. Qué difícil es entender esto, sí. Recordamos, ¿verdad?, que nosotros ya fuimos separados y nos lo dice para el que no les suene esto, no le encaje y diga qué está diciendo esta mujer. En el versículo 1, ¿no? Ya él lo estaba diciendo que desde la eternidad nosotros fuimos separados, santificados, eso es lo que significa la palabra santificado, ¿verdad? Predestinado desde la eternidad para ser sus hijos. Así que en ese estado preexistente, en Cristo, vamos a entender a Cristo como un ambiente, como una dimensión, voy a decirlo así, ¿sí? Que se ve cada vez más ese concepto. Él ya nos amó y nos preparó la forma de sacarnos de esta situación en la que íbamos a caer al venir al mundo. De hecho,
yo no soy muy experta, pero en los verbos en griego, pero cada vez que uno se pone a estudiar con más profundidad los pasajes, una de las cosas que los autores que estudian esto hacen el énfasis en qué tipo de verbo se está utilizando. ¿Por qué? Aquí en concreto el verbo, la forma en la que está puesta el verbo de nos amó, está hablando de algo que ocurrió en el pasado, pero es algo que ya es completo. ¿Sí? Hay veces que el verbo indica que sigue ocurriendo, ¿vale? Pero esto es algo como que el autor Pablo está queriendo dejar el énfasis de que nos amó. No esperes que mañana te ame más. Es lo que está queriendo decir el verbo. Ya eres amado, ya te amó. ¿Sí? O sea, no puede amar más. Lo hizo completo, lo hizo ya en esa eternidad. Nos amó y eso fue completo. Él mostró ese gran amor que tenía por nosotros. Según dice las Escrituras, según indica Apocalipsis, nos amó en una, escuchar esto, inmolación eterna. Según Apocalipsis 8, hay un sacrificio, dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dice, pero no era en la historia. Sí, en la historia entra y muere en una cruz. Pero la palabra nos indica ya que ya hay un sacrificio, una inmolación en la eternidad por parte del cordero a favor de nosotros. Este precioso amor de nuestro Dios movió su corazón a la misericordia. Hay veces que hay palabras que las escuchamos, pero a veces no entendemos exactamente qué significa cada cosa, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la definiríamos así de una forma sencilla? ¿Quién se atreve? Gracia inmerecida. Ahora yo creo que la gracia es lo inmerecido, pero ¿qué es la misericordia? Aquí nos da a entender y nos dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, es algo que Él tiene, por su gran amor. El amor impulsa la misericordia y la misericordia trae la gracia, ¿verdad? Si seguimos la progresión. ¿Qué es la misericordia? Ponerte en el lugar de otro, empatía, diríamos eso. Compadecerse. Sí, eso es más la gracia, ¿vale? Compadecerse, la clave es la palabra compadecerse. Mirad, si separamos la palabra misericordia, ¿a qué os suena esto? A miseria y cordia, corazón. Es tener un corazón para la miseria, ¿sí? La misericordia es esa compasión, si lo definimos como en general, hombres y Dios, sería la compasión de alguien que tiene la capacidad de ayudar a otra persona a la cual está viendo en una situación que necesita la ayuda, ¿vale? O sea, es el corazón, el deseo de alguien de ayudar a otra persona que está con una necesidad de alguien que tiene la capacidad de poder ayudarlo. Si esto lo trasladamos a Dios, sería esa compasión del corazón de Dios cuando está mirando nuestra miseria, cuando está mirando nuestras necesidades, cuando ve nuestras situaciones. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No sé, algunos luchan, otros luchan con el sueño, otros con el pensamiento. ¿Sí? Es ese deseo desde lo profundo del corazón de Dios de ayudar, de hacer el bien, compadecerse,
¿sí? Por las miserias que está viendo delante de sus ojos en nosotros, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que Dios hizo. Él preparó la forma de poder salvarnos de esa consecuencia para nosotros por la condición que nosotros teníamos, ¿sí? ¿Cómo estábamos cuando Él vino a rescatarnos? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí? La justicia de Dios podía traer causa tras causa. Estaba todo bien escrito, todo lo que había en contra de nosotros y debíamos de pagar. Fijaros, a mí me llamó mucho la atención, estamos algunos estudiando en un instituto a distancia, y el profesor explicaba, ¿no? El tiempo es el resultado de la proyección del amor de Dios en vista de la grandeza de su misericordia para con nosotros. Es una frase que he tomado de él, claro. Así tan complicada, ¿no? Dice, el tiempo es el resultado de la proyección del amor de Dios en vista a la grandeza de su misericordia para con nosotros. Dios abre la ventana del tiempo para que la misericordia pueda permitir que se arreglen las circunstancias. Es decir, el tiempo es el que le da la posibilidad al hombre de poder arrepentirse de sus actos y poder ser salvo. ¿Se entiende esto? Os habéis quedado chocados, igual que me quedé yo cuando lo leí. Dije, uy, qué interesante esto, qué profundo. ¿Sí? El tiempo. Es que nosotros, el ser humano, los animales, la naturaleza, todo lo que es tangible, estamos dentro de una dimensión de tiempo y de espacio. Pero hay un montón de seres que están en otras dimensiones. ¿Sí? Y aquellos que están en lo que se llama el Shemaín, es decir, el cielo, la presencia de Dios, están fuera del tiempo. ¿Cómo se llama la palabra que significa fuera del tiempo? Eternidad. La eternidad no significa que es mucho tiempo. Ese es un gran error que tenemos nosotros, ¿vale? Eternidad no significa mucho tiempo. Significa no tiempo. No hay tiempo. Todo delante de los ojos de Dios. Presente, pasado, futuro. ¿Sí? Entonces Dios nos crea el tiempo, el espacio, ¿sí? Para que el hombre tenga la posibilidad del arrepentimiento. Es una manifestación de la misericordia de Dios. Si el hombre hubiera estado en la eternidad cuando pecó, ¿sabéis qué hubiera ocurrido? La justicia de Dios hubiera caído fulminante sobre él y no habría posibilidad de salvarse. ¿Quién estaba en esa eternidad que se rebeló? Porque hay varias rebeliones. Satanás. ¿Tuvo la posibilidad de arrepentirse? No. La justicia de Dios cae. Son muchas tus contrataciones. Que da a entender de que Dios le dio un margen, pero sus contrataciones, y dice condenado. Sin embargo, tú y yo tenemos un tiempo. Me llama la atención que la palabra suele decir hoy, ¿verdad? Él llama a la gente y le dice, hoy es el tiempo. No pierdas la oportunidad. No dejes pasar el barco, no dejes pasar el tren, que dicen algunos. Hoy es el tiempo de salvación.
Así es como se manifestó la gracia de Dios. En ese pensamiento de Dios, en ese amor de Dios que le impulsa a darse, a entregarse, que en su misericordia activa su misericordia y da como resultado la gracia, que se manifieste la gracia. ¿Cómo lo habéis definido la gracia? ¿Qué es? Hacer lo bueno a alguien que se merece ¿qué? Lo contrario, ¿verdad? Alguien que se merece la ira, ¿qué es lo que Dios le da? Perdón. Dice aquí, hijos de ira, por naturaleza, hijos de ira. Pero Dios. Pablo deja muy claro y lo repite, me llama la atención que en este texto corto repite varias veces que es por gracia que hemos sido salvados. Y quiero que lo pienses muy bien. ¿Sabes qué está queriendo decir esto? ¿Sabes qué te está queriendo decir Pablo? Que no es porque seas buena, que no es porque eres fiel con tus diezmos que los llevas a la iglesia, que no es por lo que has sufrido en esta vida y te has dado por tus hijos o por tu abuelita, que no es por las oraciones porque tu madre o tu abuela o tu abuelo eran creyentes, que no es por los méritos de nadie. Cuando dice Pablo por gracia, que te conste que es por gracia, que eres salvo, está diciendo que sepas que esto no te lo mereces. Exacto. Que tengas muy claro que esto no te lo mereces. ¿Quién puede presumir de algo que cuando se lo dan le dicen no te lo mereces? ¿Quién se atrevería? Más bien te quedas avergonzado, ¿no? Gracias, pero lo que hay es una consciencia muy clara, no me lo merezco. Y eso que no se nos olvide ni se quite jamás de nuestra mente, hermanos. Por gracia, por gracia, por gracia. Porque el mayor peligro de aquellos que conocemos a Jesús con el tiempo es de empezar a sentirnos buenos. Es de empezar a sentirnos buenos por nosotros mismos. Ojalá que vayamos al Padre y le digamos, Señor, revélame, ¿no? Ojalá que sean pocas cosas, pero cada vez lo miras con mayor claridad esos pecados que tienes. Ahora, ¿en qué consiste la salvación que Dios nos ha dado por gracia? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Quién se ha fijado en cuál es el resultado de lo que el Señor nos ha dado por gracia? Sí. Aún estando nosotros muertos en delitos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Nos dio vida? ¿Cómo nos dio vida? Juntamente con Cristo. ¿Qué más nos dio? ¿O qué más hizo? ¿Nos? Venga, Yafet, que te he visto con la palabra en la boca. Me ha parecido que tenías la palabra ahí en la boca. Un nacimiento nuevo nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más habéis dicho? Eso es. Nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y qué más hizo en esa salvación? Nos sentó en lugares celestiales, hermanos. Sí, para poder tener esa nueva vida necesitábamos ese perdón, ¿verdad? Pero fijaros que no solamente es el perdón de nuestros pecados. No solamente la obra de salvación de nuestro Dios se ha limitado a perdonarnos nuestros pecados, que ya sería más que suficiente. Viene a mi mente esa canción que aprendimos en ya no me acuerdo qué era, una Pascua o no sé qué estábamos cantando, ¿verdad? ¿Cómo era aquella canción que decía? Es una expresión hebrea. Cayeno. Ah, no, da lleno.
dayenu, que significaba más que suficiente. O sea, esto hubiera sido más que suficiente si el Señor nos hubiera perdonado nuestros pecados. Nos resucitó, hermanos. ¿Sabéis cuál es la pena? Que tenemos la fe tan cortita que no podemos vivirlo. Nos seguimos mirando a nuestro cuerpo y dice, ¿cómo? No lo entiendo. Nos resucitó y ¿qué más dice? Nos sentó en lugares celestiales. Iglesia, y ahora me dirijo a aquellos que conocéis a Cristo. Iglesia, si no conocemos y no entendemos, no tomamos entendimiento de todo, de la obra de salvación, no solo es que nos perdonó nuestros pecados, nos vamos a quedar a medias en el propósito que el Señor tiene para nosotros. El pecado nos mata, pero si nosotros a través de la fe nos identificamos con la muerte de Jesús y morimos a nuestra naturaleza adámica, pero tenemos que morir, hermanos. Tenemos que morir. Entonces comenzamos a vivir con Cristo y entramos en esa nueva dimensión. Estamos posicionados en Cristo. Pero la obra de gracia no termina ahí. La obra de gracia no termina solo con esa salvación. Como decía la hermana, ¿verdad? Que es algo tan fundamental, es el comienzo de todo. Nos perdona los pecados. Pero además de cobrar vida con Cristo, además de encontrar esa nueva comunión con el Padre, nos resucitó con Cristo. ¿Por qué es esto importante? Porque esto nos hace pensar de que estamos entrando en una nueva vida. Es una nueva vida, es una nueva forma de pensar, es una nueva dimensión en la que el creyente entra. No solamente, sí, que Jesús perdonó mis pecados, cumplo con él el domingo a la iglesia y yo a mi rollo. ¿Se entiende esto? Jesucristo no nos ha salvado para eso. No nos ha salvado para que simplemente no suframos el infierno por la eternidad, que sería suficiente, que sería bastante. Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Lo hizo completo. Completo. La obra de nuestro Señor Jesús va más allá. Y necesitamos, iglesia, descubrirlo, recuperarlo. La iglesia primitiva vivía en esta resurrección. Vivía en esta resurrección. Por eso eran capaces de entregar sus cuerpos y cantar en medio del fuego. Porque ellos sabían que estaban haciendo aquello que Jesús les había llamado a hacer. Entregaban sus cuerpos tranquilamente porque ya estaban resucitados. En la realidad espiritual hemos resucitado ya. Morimos a nosotros, como decíamos, cuando nos identificamos con el sacrificio de Jesús, pero también resucitamos con Él. ¿Quiénes estuvisteis en el bautismo? Hemos tenido varios bautismos. ¿Qué se hace en un bautismo? Eder, ¿qué se hace en un bautismo? Eder. La sumar.
y luego las sacas, ¿verdad? ¿Qué dijimos que significaba eso cuando tú las sumerges? ¿Qué es lo que significaba? No, como que mueres, no, es que mueres. Se te entierra, se te entierra. Esto es lo que significa el bautismo. Quedas sepultado, ¿verdad? Se te entierra. Es las aguas, claro. Y luego no te quedas ahí, ¿verdad? No. Sales de las aguas. ¿Sí? A una nueva vida, a una resurrección. Esto es lo que significa el bautismo. Sí, me identifico con la muerte y me entierran, me identifico con la resurrección y vuelvo a vivir. Soy elevado de esa tumba y dejamos la tumba vacía, ¿verdad? Ahí quedan las aguas, como dice Eder, ¿verdad? Y nosotros salimos a una nueva vida. Su resurrección y la nuestra son claves para tener una visión correcta de lo que ahora somos. Él también dice la palabra que en esa salvación nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? ¿Para tomar descanso, hermanos? ¿Qué significa que nos sentó? A ver si los chavales saben. ¿Ane? ¿Qué crees que significa que nos sentó así, a su diestra? Si no sabes, pasa la chanda a Jafet, ¿vale? Pasa, chanda, pasa. ¿Sí? Sentar es un lugar de gobierno. Si nos sienta es para gobernar. ¿Quién está sentado junto con Cristo? Su iglesia. ¿Quién tiene que gobernar entonces? Su iglesia. Y si no lo entendemos, no vamos a gobernar. Sobre el año 300 y algo, a la iglesia se le robó la identidad. Y empezaron a decir unos señores que uno era el Papa y que los otros eran especiales y que para servir a Dios había que ser de una élite distinta y que ellos gobernaban. Y se les sacó al pueblo del entendimiento de gobierno. Ya eran unos pocos los que gobernaban. Pero ¿sabéis qué nos ocurre? Que la iglesia se ha quedado igual. Fuera de la silla. ¿Sí? Seguimos teniendo la misma mente. Que trabajen el pastor o no sé, en otras congregaciones pues se tiene gente a la que se puede sostener, ¿verdad? Algún día en esta también, porque hay gente que está entregando su vida, ¿eh? La iglesia, su iglesia está sentada a la diestra de Jesucristo. Es decir, se sienta en gobierno. El pueblo del Señor necesita más que nunca recuperar esta verdad que Pablo nos transmitió, porque solo ella, esta verdad, nos va a dar la capacidad de entender cuál es la fe que decimos profesar. Nosotros decimos, yo creo, he sido salvo, pero luego resulta que no tenemos entendimiento de salvo, de qué y para qué. Ser cristiano no es simplemente representar a Cristo en la tierra. No es que eres alguien ajeno a Cristo, que te presentas con un maletín diciendo, es que Jesús hace esto y es que Jesús dice esto, ¿sí? Nosotros somos Cristo en la tierra. No sé si las miradas fulminaran. ¿Quién eres, iglesia? ¿Quién eres? Sino el cuerpo de Cristo. ¿Quién eres? Sino el cuerpo de Cristo. Nosotros somos Cristo en la tierra.
Y si no lo entendemos, le vamos a representar como alguien ajeno. Él hizo, él dice, ¿verdad? Pero nosotros simplemente a otra cosa mariposa, como hace el que representa, ¿sí? Una cosa es el trabajo, y cuando se terminó el trabajo ya he dejado de evangelizar a la vecina, entonces ahora voy a mi casa y monto la bronca. Porque ya dentro de casa, como dice el dicho, se cuecen habas. No, es que entras dentro de casa y sigue siendo Cristo. Es que eso es algo que no debe de salir de nosotros. Cristo es en nosotros. ¿Y nosotros dónde? En Cristo. Porque así lo dice, juntamente con Cristo, juntamente con Cristo. ¿Con quién tenemos vida? Juntamente con Cristo. ¿Con quién nos resucitó? Juntamente con Cristo. ¿Con quién estamos sentados en lugares celestiales? Juntamente con Cristo. Si nosotros entramos en ese entendimiento, como dice Jesús, haremos su obra. Bueno, y él habla de aún mayores. Gracias, Jesús, pero de momento vamos a pensar en su obra. Que ya nos cuesta. ¿Cuál es el propósito de esta salvación tan grande? Dice aquí que nos sentó lugares celestiales en su bondad. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Es decir, el propósito de esa salvación tan maravillosa en realidad no somos ni tú ni yo. No es para que seamos felices y comamos perdices. Este no es el fin del tema. Sino que nosotros debemos de dar a conocer su gracia. Nuestras vidas son el testimonio más visible de lo que es la gracia de Dios. De ese aspecto, o sea, a ver, que alguien me explique lo que es la gracia. Y entonces se levanta Marcela y empieza a contar su testimonio. Esto es la gracia. ¿Cómo? Pero no puede entender. ¿Vale? Fernando, y se levanta y dice, mira, esto es la gracia. Así y así y así era yo. Y esto merecía. Y así me ha levantado el Señor. ¿Cuándo? Dice la palabra que le daremos a conocer. Según el texto, en los siglos venideros, pero también fuera del tiempo. ¿Dónde vamos a darle a conocer a nuestro Señor? En este tiempo-espacio, pero también en el ámbito eterno. ¿A quién vamos a dar a conocer esa salvación tan grande? Dilo en alto, que soy que hay quien lo sabe, pero nunca sube la voz, así que ¿a quién vamos a dar a conocer una salvación tan grande? A hombres, a ángeles, a la creación entera. A la creación entera. Todos ellos esperan, todos ellos esperan y necesitan entender esa gracia, porque no la conocen, la ven en nosotros. No me voy a meter, tengo ahí unos versículos donde habla de cómo los ángeles se alegran, que solemos decir nosotros, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Y es así, los ángeles se gozan. Los ángeles tienen la capacidad de ver cómo Dios ha armonizado su gracia, su amor y su justicia. Que esto es algo tan profundo, ¿sí? Dios nos ama, pero no deja de hacer justicia, aún que quien vaya a recibir la justicia sea su propio Hijo Jesucristo. Dice el versículo 8 que es la fe
el medio a través del que nos apropiamos de la gracia de Dios. ¿Pero qué fe? ¿La fe en qué, hermanos? Para los que tomáis nota, apuntad por ahí Romanos 3, del 21 al 26, no lo voy a leer, pero lo dice muy bien y habla de la fe. ¿La fe en qué? Porque nosotros le decimos a la persona, tienes que tener fe. ¿Fe en qué? A ver, los que ya habéis hecho el curso de evangelismo. ¿En qué tenemos que tener fe? ¿En que Él tiene poder? Porque hay mucha gente que sabe que tiene poder. ¿Que Él hace milagros? ¡Uf! Más de la mitad de la humanidad sabe que Dios hace milagros. ¿Creéis que van a ser salvos? La fe. La fe en Jesucristo. Dice el texto que os he dicho, la fe en su sangre, la fe de Jesús. Necesitamos la fe de Jesús. La fe en su obra. Esa semilla que solo Él nos puede dar. Esa semilla que dice el texto que es un regalo, un dorón, que se traduce como don. ¿Sí? Normalmente esta palabra viene relacionada con aquello que nosotros ofrecemos a Dios. Traigo a Dios un sacrificio, un don. Pero aquí nos está hablando de aquello que Dios da para acercarse a nosotros. Necesitamos creer firmemente en la condición y en el estado de nuestras almas. Necesitamos ser conscientes de aquello que nos separa de Dios. Necesitamos creer firmemente que la obra de nuestro Señor Jesucristo es el medio suficiente, completo, para el pago de cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Suficiente. Y a veces esto es algo que muchas almas se resisten a aceptar, ¿verdad? Sobre todo los que tienen la tendencia a tener culpa, les cuesta mucho aceptar esta verdad. Dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Mirad, nuestras llamadas buenas obras no son las que nos van a permitir acceder a la salvación. En realidad esas buenas obras que nosotros hacemos por nosotros mismos son de iniciativa propia, voy a decir, lo único que producen es jactancia. Y muchas veces tenemos mucho de eso, porque ya cuando estamos dando una ofrenda ya estamos diciéndoselo a alguien, ¿verdad? A veces estamos necesitando rápido el aplauso. Que alguien sepa que lo he hecho y que qué bien lo he hecho. Guardemos nuestro corazón, esto es algo que se nos enseñó ya en el Sermón del Monte, ¿verdad? Esas obras que salen de nosotros no son verdaderas buenas obras, aunque externamente lo parezcan. Oye, ¿cuánto me ha ayudado esta persona? O me ha dado el dinero necesario para algo que yo necesitaba en un momento X. Igual otra persona ha hecho lo mismo, pero una lo ha hecho por motivación propia y la otra por la llamada de Cristo. Compártele. ¿Cuál es entonces la diferencia si la persona ha recibido el dinero? La primera va a entregar un dinero, pero es algo que está haciendo con un objetivo dentro de su ser. Tengo que ganar o voy a ganar una reputación.
voy a ganar puntos delante de esta persona, voy a ganar el amor de esta persona, lo que quieras. Quiero que me conozcan como qué buena es esta Maite, por ejemplo. Así que son obras que no son puras, porque tienen intereses personales debajo de ellas. Por eso dice, no por esas obras, no por obras, no te confundas. Pero en contraste, nos va a hablar también de buenas obras este texto. Nos dice que más bien, va terminando por ahí el párrafo, somos hechura suya, hechura de Dios. Mirad, la palabra hechura en griego se dice poema. ¿A qué palabra te suena esto? Apoyo. Esta sí que es buena. Ay, Yule, no, esa no vale. ¡Pip! Que se borre, dice, ¿eh? A poema, a poema. Es poco romántico, mi hijo, ¿no? Poema, sí. También podría ser. Pero poema, sí. A la palabra poema. Es decir... Bueno, hay ese tinte, ¿no? Sí. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros somos su poema, el poema de Dios. Hechura suya, dice. Sois mi poema, ¿sí? Esa obra de arte que Él ha hecho. Porque no somos producidos en cadena, no somos una producción. Hay un dicho por ahí que se suele decir que detrás, ¿cómo es eso? De que detrás de cada uno que nos ha hecho, que, ¿cómo se dice? Lo del molde. O sea, como que después de habernos hecho, el Señor rompió el molde. ¿No habéis oído nunca eso? Ah, pues yo pensaba que era un dicho muy conocido. ¿Sí? O sea, que cuando el Señor nos hizo o te hizo, Él rompió ya el molde. O sea, no va a repetir uno igual. ¿Sí? Sí, como que ese mismo molde no va a servir para nadie más. Cada uno tiene su característica, o sea, nos hizo diferentes, preciosos y perfectos en Él, porque vienen de su mano, ¿verdad? Somos su poema, somos su poema. ¿Cuál es el objetivo de esta creación de Cristo para nosotros? Pues justo hacer buenas obras. Ahí va. Pero ¿era que sí o era que no? No es que sea malo, es que es nuestra obligación hacer buenas obras. Pero verdaderas buenas obras. He ahí la diferencia, ¿vale? No tenemos que hacer, que está muy bien, ¿sí? Más vale que alguien le ayude a otra persona que no le dé un tortazo, ¿vale? O sea, lógicamente, ¿no? Pero la intención, el objetivo que tú tengas para hacer esas buenas obras es lo que va a marcar la diferencia. Estas buenas obras, y ahora me estoy refiriendo a ti, Iglesia, estas buenas obras que tú y yo tenemos que hacer están preparadas para nosotros, para que tú y yo las hagamos, nadie más. Son producto de la gracia, pero es algo que nosotros tenemos que discernirlas, porque nos corresponden a ti y a mí. Nos decía si no me equivoco, era el capítulo 1, esas obras que están preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, que dice la palabra, esas fueron ya escritas en tu libro en la eternidad. El Señor ha escrito un libro con tu vida. Quiero que lo sepas. El Señor ha escrito un libro en la eternidad con tu vida y tiene un propósito para ti y te ha dado las características exactas
para que puedas cumplir todo aquello que está escrito en el libro. Necesitamos entendimiento para esto, ¿vale? Hay un libro escrito en los cielos. Y en ese libro está tu vida. Todas esas buenas obras que el Señor espera que tú realices mientras que estás en esta tierra. Esas obras están íntimamente relacionadas con el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay propósitos generales, pero hay propósitos particulares, y esos están escritos en tu libro. Algunos de vosotros tenéis palabra. ¿Sí? Ahora estoy viendo aquí a Yafet. Hay una palabra de Dios, y esa palabra ya fue liberada. Te quiero profeta a las naciones. Fuiste escogido desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Eso estaba escrito, pero hay toda una historia detrás. Y ahora lo que el Señor está esperando es que se abra tu vida y de repente comiences a entrar en entendimiento, a decir, yo quiero esa vida, yo quiero esa historia, yo quiero cumplir la voluntad de mi Dios para mí, porque eso, te aseguro que esa historia es el éxito de tu vida. ¿Quieres tener éxito? Busca comprender qué es lo que está escrito en ese libro para ti. Porque está escrito cada día de nuestra vida. Todo lo que el Señor entendió y deseó para nosotros, de todas las posibilidades que había, está escrito en ese libro. Y dentro de todo ese libro están todas y cada una de esas buenas obras que Él quiere que nosotros demos fruto en obediencia. Es decir, todo lo que nosotros está ahí escrito. ¿Os acordáis la semana pasada que estábamos viendo y el Señor nos hablaba con tanta claridad? Obedece, obedece. Deja de resistirte a mi voluntad. Era lo que Dios gritaba en medio de este púlpito. Obedece. Te he dado una palabra. Tienes un propósito. Tengo un propósito para tu vida. Cúmplelo. Sal ya de lo que estás viviendo. Deja de resistirte y obedece. Entrégate a mí. La obediencia serían esas buenas obras que tú y yo tenemos que hacer, pero no esperes a que otro las haga, porque están escritas para ti. Están escritas para ti. Y solo en la intimidad con Dios, solo en la intimidad con Dios, solo la palabra de ese Espíritu Santo es la que te va a hacer despertar. Solo así vas a ser agradable a Dios. Y tú te vas a sentir verdaderamente feliz. Así que demos gracias a Dios por ese gran amor con que Él nos ha amado, por esa misericordia que ha manifestado sobre nosotros, ayudándonos a alcanzar su gracia. Y vivamos ahora, hermanos, vivamos como hijos rescatados de las garras de ese mundo maligno, de ese que controla a la humanidad, y esforcémonos por serle agradables a Él, haciendo aquello que el Señor tiene escrito desde los cielos para tu vida, ese propósito, para que puedas terminar la vida y digas, he corrido la buena carrera. Ahora tomo ese galardón. Y Señor, clamamos, oh Dios, que tú seas ayudándonos a entender el precio tan elevado, que tú pagaste, no solo para que no fuéramos a ese infierno, Señor, sino para que cumpliéramos la voluntad tuya en esta tierra, para que fuéramos hijos que producen fruto, para que fuéramos personas productivas y no seres inútiles que pasan por la tierra
escapando simplemente del sufrimiento y sobreviviendo. Ayúdanos a ser hombres, mujeres, niños que estén dispuestos a darlo todo para cumplir tu voluntad, Señor. Pon amor y pasión en nuestras almas, Señor. Ese amor que te llevó a ti a crear el tiempo. Ese amor que te llevó a ti a sacrificar a tu Hijo Jesucristo, haciéndole entrar en esa creación y haciéndole venir a vivir en esta tierra como Cordero que quita el pecado de todos nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que esa historia continúa y que tú nos estás esperando. Arranca, Señor, en el nombre de Jesús, arranca la venda de nuestros ojos, Señor. Arranca la venda de los ojos de aquellos que se resisten a obedecerte. Arranca la venda de los ojos de aquellos que están luchando para entregar sus vidas a ti, Señor. Ayúdales a entender que no hay lugar más seguro que el centro de tu voluntad. Arranca la venda, Señor. Arranca, Señor, toda esa desobediencia de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer ese poema que tú escribiste en los cielos, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.